Buenos días, profesor. Mi nombre es Grecia Rocío Fretero Moscoso, con código de estudiante N00233787. En esta oportunidad me ha tocado exponer el tema diagramas de hilos. A continuación voy a decir la definición. Es una de las técnicas más sencillas para registrar y luego examinar los desplazamientos de los trabajadores en las plantas de fabricación. Son muchos los casos en los que no existe una secuencia fija en la ejecución de los eventos, es decir, que en lugar del ciclo repetitivo de las actividades, la trayectoria de los elementos varía con frecuencia. Escrito por Durán en el año 2007. El diagrama de recorrido es un anexo necesario al DAP. Su objetivo es determinar y después eliminar o disminuir los retrocesos, los desplazamientos y los puntos de acumulación de tránsito. Sirve para mejorar los métodos y actúa como guía para una distribución en planta mejorada. Usos y aplicaciones. Este diagrama nos sirve por igual para el registro y análisis, tanto de materiales como de los trabajadores, en lo que a desplazamiento se refiere. Se aplica en la siguiente situación. Medición de distancias totales recorridas. Establece la suma de distancias o distancias totales que realiza un operario o el material dentro de un proceso productivo en un tiempo determinado. Disminución de recorridos. Evita que el material u operario haga desplazamientos innecesarios o poco eficientes. Visualización del recorrido. Nos da una información detallada acerca del recorrido que hace el material u operario dentro de un proceso productivo. Simbología utilizada. Como podemos observar en la imagen que se encuentra en la diapositiva, podemos ver P1, P2, P3, P4 y P5 que están representados por unos cuadriláteros. Se pueden representar como maquinarias, muebles y almacenes, etc. Los hilos. Es la distancia entre cada punto, los cuales están de color azul, rojo, verde y negro. Varios hilos, número de frecuencias o recorridos entre los puntos. Es cuántas veces se repiten los hilos en el recorrido. Aquí encontramos el hilo azul es 3,5 metros, el hilo rojo es 7,8 metros, el hilo verde es 5,7 metros y el hilo negro es 4,0 metros. Reglas. Regla número 1. Determinar el sector o área en el cual se realizará el trabajo. Número 2. Confeccionar el plano a escala. Esto quiere decir ubicar los puestos de trabajo o puntos en el plano. Número 3. Realizar las respectivas observaciones y anotar. Número 4. Ubicar los puntos de parada y cambio de dirección. Se pueden colocar alfileres o chinches en cada punto de parada. Número 5. Trazar el recorrido. Para este paso se requerirá de hilos para trazar los pasos. Número 6. Calcular la distancia recorrida, midiendo el hilo utilizado como referencia para ver la distancia recorrida. Número 7. Mejorar el proceso. Después de revisar y analizar la ubicación de cada punto, se puede realizar otro proceso cambiando de posición, algunas máquinas o material. Formatos. Deben hacerse preparativos para efectuar la observación directa. Debe decidirse en qué punto del área de trabajo del operario. A cada punto se le dará un número de código. Se registran todos los movimientos del operario o el material. Se colocan alfileres, como antes vimos en la anterior diapositiva, a cada punto enumerado en el diagrama, en las esquinas de las máquinas y donde no pueda haber obstrucción. Y se coloca un hilo uniendo los alfileres. Ejemplos de aplicación. Ejemplo número 1. Como podemos observar en la diapositiva, P1, P2, P3, P4 y P5 y las distancias recorridas que antes vimos en la anterior diapositiva, en donde F1,2 es igual a frecuencia de viajes entre los puntos 1 y 2, D1,2 es igual a la distancia entre los puntos 1 y 2, T1,2 es igual a tiempo en segundos entre los puntos 1 y 2, Fm,n es igual a frecuencia entre los puntos M y N, Dm,n igual a distancia entre los puntos M y N, donde las fórmulas, que son distancia total recorrida, es igual a F1,2 por D1,2 más F2,3 por
D2,3 más FMN por DMN, donde FMN es igual a la frecuencia por distancia y DMN es igual a la frecuencia por tiempo. El tiempo total es igual a F1,2 por T2,3 más F2,3 por T2,3 más FMN por TMN. En la tabla podemos ver los puntos, la frecuencia representada por F, la distancia representada por M, el tiempo representado por S, F por M, F por S. Y los puntos. El total sería 54,3 y 433,5. También podemos observar que la frecuencia es el número de veces que ha pasado entre dos puntos y también se calcula la fórmula de la distancia total y tiempo, como hemos observado. En el ejemplo número 2, este ejemplo nos sirve para poder realizar una mejor ubicación de acuerdo al grado de importancia entre esas oficinas, las cuales son oficinas, torneado, arenado, montaje, roscado, prensado, inspección, pulido, CNC, fresado, expedición. Por ejemplo, la oficina tiene relación de proximidad con importancia ordinaria con el área de inspección y de expedición, como podemos observar. También podemos ver en la tabla el código y la relación de proximidad, los cuales son A, E, I, O, U, X, y en la relación de proximidad absolutamente necesaria, la E de especialmente importante, la I de importante, la O de importancia ordinaria, y la U de no importante, y la X de indeseable. A continuación presento las referencias que hemos utilizado, las cuales están en formato APA. Algunas son de PDFs, otras son de libros y otras son de sitios web. Muchas gracias, profesor.